Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. En este primer día de diciembre, ya estamos en el año 2026, con esta primera semana de Adviento. Yahweh Guatata Jina lleva 365 días que la Iglesia nos invita a hacer un cambio, una transformación en nuestra propia vida para que redunde en beneficio, consecuencia de transformación para nuestra sociedad. Yaneñas endujina este día, Isaías capítulo 4, versículos 2 al 6. Aquel día el vástago del Señor será magnífico y glorioso, el fruto del país será orgullo y esplendor de los sobrevivientes de Israel. A los restantes en Jerusalén, a todos los inscritos en ella para la vida, los llamaré santos. Cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sión y haya limpiado de sangre a Jerusalén con viento justiciero y abrasador, creará el Señor sobre todo lugar del monte santo y sobre la asamblea nube y humo de día y fuego llameante de noche, y por encima la gloria del Señor será toldo y tienda contra el calor del día, abrigo y resguardo contra el temporal y la lluvia. Queridos amigos, nos acompañará Isaías durante todo este tiempo de Adviento, pero Isaías siempre nos habla de mucha esperanza, porque como es epoteitejina lleva peñan de yara o utañan de aputebe ñan de oilla güero sapucaya ya yurei chupe yuken ñan de yara eguatamion en este año 2026. Porque tenés doya bueno la cambio interior, doya bueno la cambio, pero como personas ancladas en los valores y en los principios de Dios, doy como hay ninguna transformación. Daya hemos ahí la vamos a estar mejor, a llevar. ¿Por qué? Y porque si no hay cambio, queridos amigos, desde adentro, es decir, de lo más profundo de nuestro corazón, buscando el bien. Busquen el bien, justamente será imposible cualquier transformación externa, cualquier transformación dentro de la comunidad y dentro de la sociedad. Pero para tener esperanza, para seguir luchando, porque nos preparamos y en este llamado de preparación para el nacimiento de Dios en nuestra vida, ellos venían de aquel día. Upeata hinañan de la termómetro, la la cambio, lo primero tiene que ser que aquel día en que el vástago dice del Señor será magnífico y glorioso, entonces el fruto del país será orgullo y esplendor de los sobrevivientes de Israel. Ya llegué entonces peñan de yarabe tú, toñi aveñan de corazón, estoy que veñan de ame. Esto es lo que le pedimos hoy para que podamos celebrar bien la Navidad, hagamos nacer a Cristo, a Dios en nuestra alma, y que luego eso redunde en beneficio de nuestra nación, de nuestra sociedad, de nuestra familia, de nuestra iglesia. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.